Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor por un nuevo día. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Dios bendito sea tu nombre, Señor. Eres bueno con nosotros, aunque nosotros somos malos, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Señor. Somos pecadores, pero, Señor, gracias a ti, Señor, por tu misericordia. Nos das un día más, Señor, y tener este privilegio, Señor, de leer tu palabra, Señor. Ábreme estos ojos para ver la maravilla de la ley que tienes preparado en este día maravilloso. Gracias, Señor, delante tuyo estoy pidiéndote perdón, Señor, por mis pecados, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Señor, para poder leer tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Sea, Señor, con nosotros, Señor, a las personas que están participando en el video, que seas también poniéndole, Señor, entendimiento, Señor, de tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales para poder recibir tu palabra y entender, Señor, de lo que estás hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso. Vive Jehová en nuestras vidas. Vive el Señor Jesús. Vive y reina. Gracias, Señor mío, Padre bendito. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a lo que se llama la regeneración. Como prefacio tengo la regeneración como prefacio. A los libros de Juan, capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Claramente vemos en los libros en Juan capítulo 3, verso 1 al 8, ¿qué nos habla el Señor? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bendito y grande, maravilloso, Señor. Claramente vemos en el capítulo de Juan, capítulo 3, verso 1, nos habla de Jesús, Nicodemo. Habiendo un hombre en los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrar por segunda vez el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido en espíritu, espíritu es. No te maravilles de esto que te digo, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni dónde va, si es todo aquel que es nacido en espíritu. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente, como habíamos leído en San Juan, capítulo 3, verso 1 al 8, Jesús trata a la regeneración, como vemos en los libros de Tito, capítulo 3, verso 5. ¿Qué nos dice el Señor? En Tito, capítulo 3, verso 5 nos dice: no por las obras de justicia que nosotros no por las obras de la justicia que nosotros, habiendo hecho más por su misericordia, nos salvó, por el lavamiento de las regeneraciones, de la renovación del Espíritu Santo. Como nosotros entendemos aquí, los siervos del pecado tienen muchos amos. Su lujuria los apresuran a huir por el diferente camino. El orgullo manda una cosa y la codicia otra cosa. Así son odiosos y mero. Ser odiado, desgracia de los pecadores, es que se odien unos a otros. Así es, mi amado hermano, nosotros nos odiamos uno a otro, no nos queremos, en veces por un resentimiento o algo, en veces nos cogemos odio y no le hablamos al hermano, no le hablamos a otro. Y así es, mire, cuando dice los pecadores, es odiado unos a otros. Y debe, en dicho de los santos,
es amarse los unos a los otros, somos librados de nuestro estado miserable. Solo por la misericordia, libre gracia de Dios y misericordia de los sufrimientos de Cristo y la obra de su Espíritu Santo. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Dice, nacimiento espiritual, una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Es decir, recibir la vida eterna y la salvación por medio de Jesucristo. Los siguientes son factores importantes con respecto al nuevo nacimiento. La regeneración de una nueva creencia y transformaciones de las personas, como vemos en Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Qué nos habla el Señor? Dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformar por la renovación de vuestras mentes, para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Claramente en Romanos capítulo 12, verso 2. Nos habla el Señor ahí. Claramente vemos ese pasaje. ¿Qué nos está hablando el Señor con ese pasaje? No caigas en las costumbres de los que andan en la lujuria de carne y de preocupación y de las cosas terrenales. Las obras del Espíritu Santo empiezan primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y la conversación hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios, en el conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad. Así pues, ser piadoso es presentarnos a Dios. Claramente, como recordemos el pasaje que nos dice en Romanos capítulo 2, verso 2, y no os conforméis a este mundo, mas transformar por la renovación de vuestras mentes, y para que probéis cuál sea la buena gracia y perfecta y voluntad de Dios. No caigas en las costumbres de los que andan en la lujuria de carne y preocupa de las cosas terrenales. Nosotros nos preocupamos más las cosas terrenales y no nos preocupamos los celestiales. Más preocupamos de las cosas de hacer del mundo y no nos preocupamos las cosas de hacer de los celestiales. Así es, mi amado hermano. Las obras espirituales son santas y piadosas y empiezan primero en el entendimiento y se efectúa en la voluntad, los afectos y las conversaciones hasta que hay un cambio de todo el hombre a la semejanza de Dios en el conocimiento, la justicia y la santidad de la verdad. Así pues, ser piadoso es presentándonos a Dios. Claramente también vemos en los libros de Efesios capítulo 4, versos 23 y 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre y creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Claramente vemos aquí en el pasaje 23 de Efesios que nos dice, a renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido de nuevo hombre y creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Como vemos, debemos tener principio de gracia por el hombre nuevo, y significa la nueva naturaleza, la nueva criatura, y dirigida por un principio nuevo y la gracia regeneradora que capacita al hombre para llevar una vida nueva de justicia y santidad. Esto es creado y produce por el poder omnipotente de nuestro Padre Celestial, Dios, bendito y grande el Señor. Es recibir la vida eterna. Así es, mi amado hermano. Claramente vemos lo que nos dice en la regeneración de la nueva creación transformada a las personas, como habíamos leído en Romanos capítulo 2, 12, verso 2, y en Efesios capítulo 4, verso 23, 24, por Dios y el Espíritu Santo, como vemos también en San Juan capítulo 3, verso 6, que nos habló, que nos dijo ahí, que lo que nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es.
Claramente vemos que nos dice Juan 3:16 y vemos como nos dice también Tito 3:5. ¿Qué nos habla Tito 3:5? Y no por las obras de justicia, no nosotros, habiendo hecho más por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de las regeneraciones de la renovación del Espíritu Santo. Bendito el Señor, grande, maravilloso, Padre eterno. Claramente también vemos lo que nos dice en Hechos capítulo 2, verso 4, nos dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Los creyentes de época del Nuevo Testamento consideran el hablar en lengua y unas señales que Dios con los cuales acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Como habíamos leído en Hechos capítulo 2, verso 4, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que daba de hablar. Estos patrones bíblicos para la vida llena del Espíritu todavía tienen vigencia para los creyentes en la actualidad. Así es, mi amado hermano, todavía tiene. Y según hablan las lenguas que hablan señales inician visible del bautismo y del Espíritu Santo. Hablar en lengua es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, es decir, hablar inspirado por el Espíritu y unas lenguas. Así es, mi amado hermano. Como leemos ahí lo que nos habla nuestro Padre Celestial. Y se puede deducir, como vemos también en San Juan, capítulo 14, verso 17, ¿qué nos dice? San Juan. San Juan capítulo 14, verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Claramente vemos lo que nos habla en San Juan capítulo 14, verso 17. El primer paso que nos habla durante el último conversaciones de Jesús con los discípulos antes del juicio de la crucifixión, los prometió que recibieran el Espíritu Santo, que los regeneraría y que porque mora en vosotros, estará en vosotros. Como habíamos leído Juan capítulo 14, verso 17, que dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Jesús cumple esa promesa y se puede deducir, en el segundo paso, se puede deducir que en el Juan capítulo 20, verso 22, nos dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Bendito y grande, maravilloso. Donde dice Jesús, sopló sobre sus discípulos y se refiere a la regeneración del verbo soplar. Él mismo emplea en el Septuaginta de las traducciones griegas del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 2 verso 7, donde Dios sopló a su nariz aliento de vida y fue el hombre y un ser viviente en el mismo verbo que se encuentra en Ezequiel capítulo 37 verso 9. ¿Qué nos habla Ezequiel? Vamos a ver en los libros de Ezequiel. En Ezequiel, en los libros del 37:9, nos habla, y me dijo, profetiza espíritu, profetiza hijo de hombre, y di espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Así nosotros estamos en vida, estamos muertos espiritual,
pero Él sopla y nos da el espíritu de vida, para tener un espíritu que ande con nosotros y podamos ver lo que el Padre nos habla en espíritu. Soplo sobre estos muertos y vivirán. Y empleo en Juan de este verbo indica que Jesús estaba dando el Espíritu al fin de producir vida y una nueva creación. Es decir, así como Dios sopló en el hombre físico aliento, vida, y lo cual llegó a ser una nueva creación, como vemos en Génesis capítulo 2, verso 7. Esta ocasión Jesús sopla sobre los discípulos en el sentido espiritual y llegaron a ser una nueva creación. Como vemos también en resurrección de Jesús, llegado a ser espíritu vivificante. Vemos en 1 Corintios capítulo 15, verso 45. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito, fue hecho en el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificante, mas a los espíritus no es primero sino los animales, luego los espirituales, el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es el del cielo, cual el terrenal, tales también los terrenales, el cual el celestiales, tales también los celestiales, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará ni la incorrupción. He aquí, os digo, un ministerio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir de cerrar de los ojos. Al final, trompetas, porque se tocarán las trompetas y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y estos mortales se vistan de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, estos mortales se hayan vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida en la muerte de la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dado a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano mío, amado, estad firme y constante y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito y grande, maravilloso Señor, Padre bendito, esperando, mi amado hermano, haber ayudado con estas palabras, instruyéndonos espiritualmente más que todo. Gracias, Señor, bendito seas y grande, maravilloso Padre eterno, gracias por estas palabras que nos has dado en este día maravilloso, Señor mío. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, ya que nosotros no podemos con nuestra propia fuerza, pero danos esa fuerza para hacerlo, Señor, como tu palabra dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Así es, mi Señor. Danos esa fuerza para hacerlo también, Señor. Gracias, Padre, Señor mío. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendícele, amado Señor, a mis amados hermanos que están participando en este video. Bendícelo a ellos y a su familia. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida.